Yo vivía en un pueblito rural, a las orillas de mi estado. Me dedicaba al campo desde muy temprano. Cuando volví a casa, ya de tarde, casi a la puesta del sol, llegaba a cenar la comida con la que mi esposa me esperaba en la mesa. Solo se sentaba a acompañarme y me observaba. Me preguntaba un par de cosas del trabajo, pero a los pocos bocados, el cansancio se apoderaba de mí y me iba a acostar. Ella se quedaba en la cocina hasta tarde. Nunca notaba en qué momento me alcanzaba. Solo al despertar, la veía conmigo en la cama y me preparaba para ir a trabajar nuevamente. Así era casi todos los días. Esta dinámica era por temporadas. Había algunas, en los tiempos de cosecha, en las que cenábamos juntos, conversábamos hasta tarde o me acompañaba al campo. Nunca tuvimos ganado. Decía mi esposa que no le gustaba atender animales, pero con los vecinos era muy solidaria en ese aspecto. Pasaba horas en los corrales y sabía perfectamente cuántos corderos, reses y cabras tenían en el pueblo, cosa que me extrañaba mucho, pero no le tomaba mayor relevancia. Al final, esa dinámica era algo que ya teníamos normalizado. Aquellas temporadas en las que mi esposa no me acompañaba eran en las que se preparaba la tierra, las más duras a mi parecer. Así que contrataba peones. Regularmente eran mis vecinos y mi compadre Rodolfo, quien era con quien conversaba para hacer el trabajo más ameno. Un día, con mucha preocupación, mi compadre me comentó que él y otras personas de la comunidad habían perdido varias cabezas de ganado. También me comentó que había visto bolas de fuego en el cerro que parecían danzar en los mismos días de las pérdidas. Así que, sin pensar mucho, creían que ambas cosas estaban relacionadas. «Son brujas», decía Rodolfo. «Tenemos que hacer algo. Los vecinos y yo estamos organizando ir armados al monte esta noche y enfrentarlas, pero necesitamos a alguien bueno para tirar. Yo era muy conocido de joven porque era muy bueno con la retrocarga, un excelente tirador. Quizá yo no perdí animales, pero vaya que eso me afectaba bastante con las ventas de maíz, así que decidí ir. Para evitar que mi esposa pensara mal de mí al verme salir de noche, me haría el dormido y cuando ella estuviera en la cocina, tomaría mi parque y alcanzaría al grupo. Con lo eficaz que era, probablemente volvería a casa sin que ella lo notase. Esa tarde llegué cuando ya estaba oscuro. Me había reunido con los vecinos previamente para planearlo todo. Mi mujer estaba muy enojada. Ya me esperaba en la mesa. Me tomó del brazo y me sentó apresurada. «Cena», me dijo. No me preguntó nada más acerca de por qué había llegado tarde. Estaba tan molesta que apenas me volteaba a ver. Y se puso a guardar cosas en un saco tejido mientras me daba la espalda. No comí nada. Yo creía que la comida me caía de peso y por eso, sumado al arduo trabajo del día, me hacía dormir. Así que hice ruidos con la cuchara y el plato, y fingí sorber la sopa. Después de unos momentos y viendo que ella no estaba mirándome por estar ocupada, comenté que tenía sueño. No se inmutó, porque era algo cotidiano. Como siempre se quedó en la cocina. Tomé la escopeta y sin hacer ruido, intenté irme lo más deprisa para alcanzar a los demás. La mayoría de varones del pueblo estaban listos ya con machetes en mano en la orilla del cerro. Estaban esperando mi llegada. Rodolfo nos encaminó monte adentro, donde juraba que había visto las bolas de fuego. «No tardan en salir», dijo susurrando. «Comienzan a volar en círculos y después se dispersan. En cuanto se separen, dispárale a la primera que veas, compadre». Ahí estuvimos unos minutos, cuando vimos cómo se encendía algo que a lo lejos parecía una fogata grande. Se escuchaban cantos que parecían gregorianos, parecidos a los de las iglesias, pero eran voces de mujeres. Hubo vecinos que con tan solo eso sintieron un miedo terrible y se empezaron a ir haciendo ruido. Rodolfo les pedía que se mantuvieran con calma, pero entre más se asustaban unos, se iban sumando los demás en querer huir. Yo sentí un escalofrío terrible, pero pensaba en mi mujer. Si ya iba a tener problemas al enterarse que me había escapado, por lo menos quería que valiera la pena el regaño. Así que aguanté lo más que pude, fijando la mira en el fuego con un dedo en el gatillo. La lumbre comenzó a crecer cada vez más y las voces se hacían más intensas. Lo que creíamos que era una fogata a la lejanía se empezó a dispersar en 6 partes. Parecían esferas de fuego que comenzaban a dar vueltas de manera sincronizada. Escuchábamos carcajadas que resonaban en cada rincón del cerro.
Fue cuando uno de los hombres que nos acompañaba no pudo más y comenzó a gritar y salió corriendo. Los demás gritaron también, sumándose a la huida. Mi compadre me tomó del hombro, pellizcando mi camisa, temblando de miedo. «Usted no, compadre», me decía casi ahogándose con su saliva. «No me deje solo, por favor». Los vecinos hicieron tanto alboroto que esas cosas se detuvieron en seco. «¡Ya nos vieron! ¡Vayan por ellos!» Y volaron hacia nuestra dirección gritando maldiciones, siguiendo los alaridos cada vez más desesperados de los que escapaban hacia el pueblo. Rodolfo estaba completamente paralizado. Me apretaba tanto que mi camisa se rasgaba. Pasaron por encima de nuestras cabezas y ahí pude verlas con claridad. Eran aves sin piernas, como guajolotes enormes, del tamaño de una persona adulta. Aleteaban envueltas en llamas. El miedo se apoderaba de mí, pero nunca bajé la mira. Una de ellas se detuvo justo arriba de nosotros. Pude ver cómo conectaba su mirada con la mía. Comenzó a bajar lentamente. La tenía centrada. Apreté los ojos y mi dedo hizo el resto con el gatillo. El impacto pareció detener el tiempo. Las demás esferas de fuego se dispersaron rápidamente. Los vecinos se detuvieron y guardaron silencio. Rodolfo salió del shock. Sentí cómo me soltó de la ropa lentamente y corrió hacia donde había caído aquel ser. Abrí los ojos. La retrocarga se me cayó de las manos. Todos se empezaron a acercar. Comencé a llorar. Las lágrimas brotaban solas. Sentí cómo salía el miedo que estaba contenido y caí de rodillas al suelo. Podía sentir todo en cámara lenta. Un zumbido en mis oídos no me permitía escuchar nada de lo que decían los demás. Todos pasaban a mis costados corriendo en dirección hacia mi compadre, y yo me quedé absorto mirando el suelo. No sé cuánto tiempo pasó. Me levanté como pude. Las piernas me temblaban y sentía cómo se me doblaban solas. Pero me acerqué. Estaban todos en círculo. Rodolfo estaba en el centro. Yo pasé entre todos ellos. Ahí estaba él, mirando esa cosa. Esa ave gigante que tenía una herida en el pecho. «Le diste, compadre. Llévatela a tu casa. Dile a tu mujer que haga el mole. Es tu premio». La puso en mis brazos. Yo no podía decir nada. Aún sentía adrenalina. Todos celebraban. Mientras la cargaba, caminábamos en grupo. Yo iba en el centro. Todos durante el camino me despeinaban el cabello y me felicitaban. Yo solo caminaba sin decir palabra. Jamás había sentido un terror tal. Llegué a casa y puse el animal sobre la mesa. Lo observé unos segundos sin creer que lo anterior había sucedido. Mi plato de comida estaba ahí aún. No sé si fue el cansancio, la adrenalina o el choque de emociones, que por impulso tomé el tazón y le di un sorbo grande. Casi de inmediato sentí tanto sueño que me costó llegar hasta la cama y me desplomé en ella. Desperté con la luz del sol directa a la cara. Me sentía como si tuviera una resaca muy fuerte. Mi mujer no estaba por ningún lado en la habitación, así que temí lo peor, creyendo que habría pensado mal y quizás se había ido de la casa. Me senté en la orilla de la cama, agaché la cabeza y comencé a masajear mis sienes con los ojos cerrados. Cuando los abrí, sentí como mi alma se salía del cuerpo. Asomado debajo de la cama de donde estaba sentado, había un pie. Rápidamente me tiré al suelo para mirar. Eran unas piernas. No parecían cortadas. Al tacto se sentían como madera hinchada por la humedad, como unas prótesis muy realistas. Corrí a la cocina y lo que vi me impactó aún más. Sobre la mesa estaba mi esposa, sin piernas y con un impacto en el pecho. Si tienes una historia, envíala al correo que ves en pantalla. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Deja un comentario. Eso me ayuda mucho para llegar a más personas. Recuerda, yo soy la máscara de los hilos rojos.